Apenas el pasado miércoles hemos empezado la Cuaresma. Y desde el principio hay dos cosas que hemos de comprender. Por un lado, la gran misericordia de Dios que se hace perdón real y efectivo. La otra gran realidad es la realidad de pecado que hay en mi vida, sin fijarme en el pecado de los demás. Porque miren, tenemos un grave peligro, ser metidos. Y ante el pecado de los demás, ¿qué hemos de hacer? Primera cosa, orar por la conversión de la otra persona y sobre todo por mi propia conversión. Se trata de saber que en mí hay pecado y que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado mío. Por eso, la Cuaresma es un camino de esperanza. En este año del jubileo, el Papa Francisco nos está llamando constantemente a que comprendamos que somos peregrinos de esperanza. Y ante la realidad de mi pecado, mi esperanza es Jesucristo, el Señor, cuyo amor es más grande que cualquier pecado mío. Pero he de comprender que debo convertirme, que debo cambiar. Dios es bueno, pero no es alcahueta. No niega su perdón a quien se arrepiente, se convierte y cambia su modo de vivir. Aunque el pecado sea rojo como la sangre, nos dice el profeta Isaías, se convertirá blanco como la nieve, como la lana, porque el Señor ha venido precisamente por nosotros los pecadores. Y esto a mí, que soy pecador, me llena de esperanza para convertirme, a ir dando frutos en la vida real, en la vida concreta, en los actos que yo hago, de lo que está pasando en mí. Conversión y misericordia de Dios que está actuando. Por eso, en este peregrinar de esperanza a ser hombre nuevo y mujer nueva, para que durante la Cuaresma vayamos transformándonos para llegar a celebrar la Pascua del Señor, el paso del Señor de la muerte en cruz
a la vida resucitando y venciendo el pecado, venciendo el mal y venciendo la muerte misma. Por eso el camino del cristiano en la Cuaresma es precisamente esto: hacer el camino hacia el Señor y hacerlo junto con los hermanos en el amor, en la justicia. En la Cuaresma se nos habla de ayuno, se nos habla de limosna y se nos habla de oración. Los viacrucis, mis hermanos, si los hacemos con fe, son una buenísima oportunidad para orar, no para estar platicando o estar chateando. Es una buena ocasión para orar, para acercarme al Señor que me ama. Por eso el espíritu de oración ha de ser más intenso, con más fuerza en la fe viva que me une con el Señor a través de la oración. La Cuaresma es una buenísima oportunidad para que, como señal concreta, real de mi conversión, sea más generoso. Por eso se nos habla de limosna, pero añadámosle generosidad, porque a veces confundimos la limosna para quitarnos de encima al hermano que está clamando ayuda y que está clamando justicia. Y creemos que con darle 5 len ya nos lo quitamos de encima. Siempre vamos a estar en deuda con el amor. Si tenemos deudas de pisto, hay que pagarlas, porque son actos de justicia. Pero miren, ¿saben qué? No vamos a terminar de pagar nunca. El amor. Siempre vamos a estar en deuda. Por eso estamos llamados a practicar la limosna como acto de justicia y como acto de amor. El Evangelio de hoy y la primera lectura nos han hablado de ayuno. Y yo pregunto a todos ustedes, ¿y qué es ayunar? ¿Qué es ayunar? Pregunta que nos hacemos. Y la palabra de Dios es bien clara. Ayuno quiere decir abstenernos. No abstenernos de una Coca-Cola. Les hace mal tomar Coca-Cola. Abstenernos y no comer pecado. Porque miren, yo cuando estudiaba en Roma, me ponía bien contento con los viernes de Cuaresma. No comíamos la comida normal y ordinaria, sino que nos daban un pescadote. Y yo contento y feliz. ¿A eso le llamamos penitencia?
Cuando a veces, cuando se puede, es cuando más rico comemos. No. El ayuno no es tanto el sacrificio de no comer. Se puede hacer. Pero los niños, los que ya están en tercera edad, los enfermos, no están obligados a ayunar. 2 días de ayuno hay en el año nada más. Miércoles de ceniza y Viernes Santo, no hay más. En los viernes el sacrificio lo podemos suplir con las obras de caridad, pero es que no se trata de suplir nada. Se trata de amar. Y por eso un buen propósito es que ayunemos del pecado. Ayunemos del mal. Ayunemos de la lengua si es muy ligera y habla mal de los demás. Ayunemos de la lengua para no meter cizaña. Ayunemos de nuestras injusticias. Ayunemos de nuestros rencores. Miren cómo lo ha dicho la palabra de Dios hoy bien fuerte. A los de aquel tiempo y a nosotros también hoy. Nos ha dicho el profeta, ayunan, dejan de comer, pero al mismo tiempo que están ayunando, están pensando cómo dañar a la gente al día siguiente. A eso le llamamos ayuno. Eso no es ayuno, no sirve para nada. Que el ayuno nos lleve a amar más. Eso es lo fundamental. Si nos privamos de alguna cosa material, no estoy diciendo yo que no se puede hacer, pero si esto no va acompañado de actos de amor, de actos de bien, de actos de justicia, no sirve absolutamente para nada. El Señor nos ha dicho hoy en el Salmo responsorial que nosotros hemos respondido: a un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. A un corazón que sabe amar, a un corazón que sabe perdonar, a un corazón que sabe hacer justicia, ese es el ayuno que Dios quiere. Que el Señor nos ayude a nosotros a convertirnos en esta Cuaresma. Que el Señor nos ayude a ser serios en la Cuaresma. A ser serios no le llamo yo tener cara empurrada, no. A ser serios en el camino de conversión y no jugar con el amor y la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce muy bien a la perfección mi corazón. A quien mucho ama, mucho se le perdona. Digamos juntos, a quien mucho ama, mucho se le perdona. A quien mucho ama, poco se le perdona. Así es. ¿Cómo es entonces? A quien mucho ama, mucho se le perdona. Que el Señor nos ayude a amar, y el camino de la conversión va por ahí. No nos equivoquemos. No podemos encenderle una candela a Dios y por el otro lado estar encendiendo candelas al diablo. Y cuando no vivimos el amor y no damos frutos en la fe,
Por mucho que digamos que son prácticas religiosas, son candelas al diablo que nosotros estamos haciendo. Que el Señor pues nos ayude a ser agradables en su presencia. ¿Por qué? Porque la otra persona es agradable para mí, yo la amo, yo entiendo, yo comprendo, yo perdono y no guardo rencores en el corazón. La conversión cuesta, ¿no es cierto? ¿Cuesta o no cuesta? No tengan miedo, nos dice el niño. Miren, no tengamos miedo, mis hermanos y hermanas, a convertirnos, que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Nos vamos a quedar un momento en